Bendiciones, amados hermanos. Estamos ya listos para dar inicio a esta transmisión. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te agradecemos tu grande bondad, tu grande amor. Y ahora, Señor, mi Dios, abrimos nuestro corazón. Te rogamos por tu guianza, tu sabiduría, y que edifiques a mis hermanitos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Danos hoy este pan, esta palabra. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, gracias. Amén. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 23, desde el verso 13. El título de esta transmisión se llama Preferencia. Dice así la palabra de Dios en Lucas 23, 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Ni tampoco Herodes, porque os remití a él, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Así que lo soltaré después de castigarlo. Muy bien, hermanitos amados. En verdad, nuestro Señor Jesús sufrió muchas injusticias. Nada, hermanos amados, de lo que se hacía en contra de él era justificado para llevarlo hasta la muerte. No había una acusación, no había un argumento sólido. En otras partes se menciona que los que lo acusaban entre ellos no concordaban o se contradecían. No se estaba buscando justicia, sino, hermanos amados, la muerte. Así, hermanitos, se mueve el odio, el aborrecimiento. Primeramente se ha cumplido en la persona de nuestro Señor Jesús, y hoy, hermanos amados, también nosotros podemos hasta experimentarlo. Mis hermanitos amados, entiendo espiritualmente que no todos son capaces de asimilar o aceptar este hecho. Normalmente, cuando un cristiano, un hijo de Dios, padece algún tipo de injusticia, su corazón, su entendimiento, vienen, hermanitos, a reaccionar, sí, pensando que lo que se le está haciendo se llama injusticia. Y uno trata de llevar a cabo la justicia o lo que se piensa que tiene por derecho. Pero no, mis hermanos amados, nosotros no perseguimos nuestros derechos, no perseguimos, aunque dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es verdad, pero esa justicia no vendrá de los hombres, ni siquiera de los magistrados aquí terrenales. Esa justicia viene de Dios, porque Él es juez justo. Y claro, hermanitos, la justicia verdadera no habla de desquite, no habla de venganza, no habla de revancha, sino, hermanitos, una justicia que es primeramente perfecta de parte de Dios. Eso sí lo puede recibir uno, pero de parte de Dios. Cuando uno, hermanitos, de repente quisiera y se empeña en que sus derechos le sean cumplidos, va a llevar grandes frustraciones, porque los hombres no harán justicia, hermanitos. En lo personal, yo mismo he visto y he atestiguado casos que cuando se requiere justicia, no la hay. ¿Por qué? Porque a veces los que están encargados de efectuarla son amigos de los malos, y entre ellos hay hasta compadrazgos, y no se lleva a cabo ninguna justicia
ante el inocente o ante la víctima. Bueno, esas son cosas de lo terrenal, cosas del hombre, pero podemos ver aquí, hermanitos, en esta parte de la escritura, que este mismo Pilato no encontró, siendo que era un hombre, pues, vamos a decirlo así, experimentado en casos como gobernante, en casos de justicia, de injusticia, pero ahora no encontraba nada en el Señor Jesús, nada digno de muerte, ni él ni Herodes. Entonces él llegó, hermanitos, a un veredicto. Dice, verso 16, así que lo soltaré después de castigarlo. Llegó a esa resolución. No es digno de muerte Jesús, entonces habrá que soltarlo y después de castigarlo. 17. Tenían necesidad de soltarles uno en cada fiesta, pero toda la multitud gritó a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Dice el 19, este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Y hermanos amados, por eso se titula esta transmisión Preferencia. Ellos preferían que viviera un impío. Claro, hermanitos, que hay que ver varios factores y también cómo se aplica esto en nuestro tiempo y en nuestras personas. Hermanos amados, tal vez en este caso no podríamos decir que la gente o que el pueblo amara a Barrabás y que veían por sus derechos o que le tenían cierta compasión. No, mis hermanitos, muy posiblemente tal vez no había empatía con este hombre perverso. Pero lo que sí había, hermanitos, también tenía que ver lo espiritual, o sea, demonios, espíritus que obraban a través de la gente, influenciaban en la gente, y de ahí que ellos se movieran de esta manera. O sea, el odio hacia el Señor Jesús. Ellos preferían que se liberara a un hombre peligroso, un hombre que podía hacerle daño a la sociedad, pero no les importaba. Ahora, hermanitos, tal vez para nuestro razonamiento humano sea difícil concebir de dónde se originaba todo ese odio. ¿Por qué no querían que el Señor Jesús viviera, siendo que Él no les había hecho ningún daño? Por eso también tenemos el libro de los Salmos, donde en muchos de ellos David se expresa hacia Dios con cánticos, diciendo que sin causa lo odiaban y sin causa lo perseguían. Y hermanitos amados, esa es una realidad. Cuando usted es un hijo de Dios, usted tal vez en su razonamiento y lógica ha de pensar, bueno, como yo no le hago daño a nadie, no tendrían por qué tratarme mal o aborrecerme, puesto que yo no les he dado motivos. Tal vez usted pensaría, no, ¿por qué habrían de tratarme mal o ser injustos conmigo, siendo que yo les hago bien y hasta veo por ellos? Y se hace inentendible e inaceptable que alguien, hermanitos, le llegue a aborrecer a ese grado. Y uno dice, ¿por qué habría de aborrecerme? Y uno no le entiende. Es más, para muchos batallarían hasta en creerlo, en aceptarlo, que alguien de la nada les odia. Y uno dice, no, ¿por qué? Yo no doy motivos, no le hago daño a nadie. Pero sin embargo, hermanitos, así vemos el caso de nuestro Señor Jesús.
Dice en Isaías 53 que fue desechado entre los hombres, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esa es una profecía, hermanitos. El pueblo lo estaba despreciando. Prefería que viviera un homicida. Claro, hermanitos, también hay el otro lado, o sea, el extremo, en que ahora sí se ve por los derechos del malo. Hoy, hermanitos amados, cuando hay una persona realmente mala, perversa, que ha hecho daño, hay gente mediadora que los defiende, argumentando que defienden los derechos humanos. Pero, ¿cómo se concentran? ¿Cómo, hermanitos amados, se compadecen en alguien realmente culpable? Pero no es así con el inocente. Al inocente lo desprecian, lo abandonan, no le ponen atención y no les preocupa su sufrimiento ni dolor. Pero si ven por los malos, es que el mundo ama a los suyos, hermanitos, y acepta a los suyos, pero nosotros no somos del mundo. Ahora dice la palabra de Dios, el 18, Lucas 23, 18, pero toda la multitud gritó a una diciendo, fuera con ese, o sea, con el Señor Jesús, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Bueno, hermanitos, en el sentido común de este hombre gobernante, Pilato, no es de que estuviera a favor de la justicia o a favor del Señor Jesús. Era un hombre, vamos a decirlo así, no salvo, inconverso o hasta impío. Pero en su sentido común, él no veía apropiado matar a alguien, pues que no había hecho algo digno de muerte. Y por eso dice, queriendo soltar a Jesús, les habló. Y dice el 21, pero ellos volvieron a gritar diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y en otras partes de los pasajes paralelos también mencionaba, mátalo. Y hermanos amados, eso era algo muy doloroso. Un hombre inocente, nuestro Señor Jesús, el Verbo que se hizo carne, que nunca le hizo daño a nadie, ni agravió, ni perjudicó a nadie. Antes sanaba enfermos, limpiaba leprosos, daba vista a los ciegos, a los quebrantados de corazón los consolaba, los sanaba, los alimentaba. A los que iban hacia muerte, como en el caso de la mujer adúltera, los rescataba y en verdad vino a salvar lo que se había perdido. Ningún daño le causó a nadie más que hablar la verdad, y esto incomodaba a los fariseos, saduceos y sacerdotes, pero no había nada en lo que él hubiera transgredido o afectado a nadie. Pero sin embargo sufrió este desprecio y, por qué no decirlo, este rechazo. Le deseaban la muerte. También en los pasajes paralelos se menciona que la multitud era influenciada, dirigida, instruida por los sacerdotes para que pidieran a Barrabás y no al Señor Jesús. Y hermanitos, era un odio, vamos a decirlo así, incomprensible, incluso para este hombre que ni siquiera era judío, era romano, en el caso de Pilato. Fíjese, el verso 22 dice, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho. Ningún delito digno de muerte he hallado en él.
lo castigaré y lo soltaré. Él en su sentido común decía, pero no hay razón para matarlo. ¿Por qué? Si no hay nada, no hay delito digno de muerte. Y hermanos amados, de ahí, equivocadamente, muchos argumentan que los judíos mataron al Señor Jesús. Y hermanos amados, otros van más lejos y dicen que si hubiera sido Dios, como nosotros sabemos que Él es Dios, el Verbo hecho carne, dicen entonces el hombre mató a Dios. ¿Cómo es posible esto? Pero dice la palabra, el Señor Jesús mencionó, nadie me quita la vida, yo la pongo en rescate por muchos. Y también, hermanitos, cuando llegue su momento, explicaremos esto, de que cuando este gobernante preguntó acerca del Señor Jesús, pues le habían reportado que ya había muerto, y él preguntó, ¿cómo? Si los crucificados llegan a permanecer días incluso colgados. Era un castigo que también usaba mucho Roma, crucificar, colgar en un madero. ¿Y cómo? Y es que el Señor Jesús dijo, Él declaró que Él tenía poder para dar su vida y poder para volverla a tomar. O sea, nadie lo mató, aunque claro, sufrió el rechazo, el desprecio, pero Él dio su vida. Así que murió sin necesidad de que le quebraran las piernas, como en el caso de los otros malhechores que estaban uno a su derecha, otro a su izquierda. O sea, nadie lo mató. Es más, ni siquiera ni los judíos ni los romanos lo mataron. Él dio su vida y claro que fue muy azotado. Ahora, mis hermanitos, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué sintió en su alma, en su corazón, el Señor Jesús? Ya que es muy posible que alguno de los que oyen este tema sí conozca, hermanitos, qué es el ser desechado, rechazado y que prefieran a otro antes que a uno. Sí, hermanitos, es un caso real. Nosotros, los hombres, los humanos, nos esforzamos y hasta, hermanitos, tal vez no aceptamos que en alguna ocasión hayamos hecho injusticia en el caso de preferencias. Por ejemplo, un padre de familia siempre va a aceptar y va a decir, yo quiero a todos mis hijos por igual y los amo y los trato parejo, así podríamos decir, y lo afirmamos con cierta confianza, yo los quiero a todos por igual y los trato bien a todos. Sin embargo, hermanitos, posiblemente inconscientemente o involuntariamente se desprende lo que hay en nuestro corazón, y hasta en la Biblia se mencionan casos especiales. Por ejemplo, dice la palabra en el caso de Jacob, hermanos amados, cómo él vivió ciertas cosas con su papá Isaac. Su papá Isaac, hijo de Abraham, dice la palabra que él prefería a su hijo Esaú, porque él le traía casa, o sea, en cierta forma le satisfacía. Y en el caso de la mamá Rebeca, ella prefería a este Jacob, que era un hombre hogareño. ¿Cómo se puede preferir a un hijo antes que a otro? Dice la palabra de Dios acerca ahora de Jacob, también llamado Israel, que tuvo en su vejez a José y lo amó mucho, y que le hizo una túnica de colores, y los hermanos o hermanastros de José vinieron a tenerle envidia y a odiarle, y aparte por los sueños que tenía, revelaciones de parte de Dios, lo odiaban aún más. O sea, sí existía el caso de la preferencia. Y hermanitos,
tal vez se hace inconscientemente. Pero el hecho es de que hay una reacción en quien sufre, padece o vive esas preferencias que han tenido por otros y no por uno. Y algunos podrían llamarle rechazo. Sí existen los casos, hermanitos, y es muy posible que hasta usted los haya padecido. Que usted, aunque ama y tiene buena memoria de sus padres, usted, hermanitos, también recuerde y diga que lo prefirieron a otro, que prefirieron a su hermano, a su hermana, antes que a usted. Que en el caso de usted sí había cierto rechazo y sus padres tal vez en su momento no lo notaron. Y hermanitos amados, bueno, yo tengo ese testimonio, pero no de mis padres, sino en todas las áreas de mi vida, en toda mi existencia, he sufrido esas diferencias y esas preferencias, y pareciera que es adrede, que para mí ya no hay lo que a otros les tocó. Parecería, hermanitos, que carnalmente se podría decir que es un complot contra uno, pero no. Yo me siento muy amado, hermanitos, de parte de Dios, porque Dios ha sido muy bueno conmigo, ha sido maravilloso conmigo. No puedo decir eso de los hombres. Los hombres a mí no me han preferido. A mí, hermanitos, no me han tratado bien. Y como yo le he llegado a decir muchas veces en el púlpito, el mundo a mí no me dio la bienvenida. Yo no amo al mundo, ni busco al mundo, ni quiero, ni procuro encajar en el mundo. Yo no le debo nada al mundo. A mí el mundo no me amó, no me recibió bien. El único que me amó de tal manera, como a usted también, es nuestro Dios, que dio a su Hijo unigénito por usted, por mí. Bueno, sí he llegado a sufrir de esas preferencias. Y recuerdo, hermanos amados, cuando era pequeño, y esto lo he llegado a testificar porque Dios también se glorificó en su momento en esto. Yo tenía, hermanos amados, pues mi abuela materna, ella, madre de mi mamá, en su tiempo sí sabía de Dios, tenía cierto conocimiento, pero puedo decir que no era salva, que no lo conocía personalmente. Sabía como cualquier persona de la existencia de Dios, pero no lo conocía personalmente. Bueno, mi abuela en ese entonces, cuando yo era pequeño, ella vivía en el estado de Veracruz, pero de vez en cuando llegaba a vivir ciertos tiempos con mi madre en mi casa. Y hermanos amados, ella no tenía contemplaciones como hoy se tiene hacia un niño. Siendo yo pequeño, ella me decía palabras muy feas y me abría su corazón, puedo decir que era honesta. Ella me decía: yo a ti no te quiero, porque tú eres muy feo. A tus hermanos sí los quiero porque ellos son guapos. A ti no te quiero porque tú tienes cara de perro. Así me decía. Y muchas cosas más. Y a veces ella causaba o quería causar que mi madre me pegara, acusándome de cosas que yo me sorprendía. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, yo la quería muchísimo, era mi abuelita, yo era chiquito. Cuando de repente, hermanitos, llegaba yo a tener algo, algunas monedas, yo sabía qué le gustaba, qué golosinas o qué panes le gustaban, y se los compraba a ella, y le compraba lo que sabía que a ella le gustaba, y ella lo tomaba, lo recibía, lo comía deliciosamente, e inmediatamente había un giro. Cuando llegaba mi mamá del trabajo, ella le decía: pégale a tu hijo en su cara porque me estaba diciendo de cosas. Y yo abría mis ojos muy grandes. Yo no podía entender. Acabo de hacerle un bien, la quiero mucho, y ahora me está acusando falsamente y quiere que mi mamá me pegue.
Y ella le decía, pues pégale en su cara, o sea que me abofeteara a mi mamá. Y me tenía un odio acérrimo, terrible. Y bueno, ya después entendí que era el enemigo en ella. Y pues un niño no podía asimilar eso. Yo ya entendía algunas cosas, pero sí me sorprendía de cómo, después de yo quererla como mi abuelita y hacerle un bien, ella hasta me calumniaba. Y no se detenía en decir, tú eres muy feo, por eso no te quiero, hazte para allá. Y hermanos amados, claro que me daba tristeza y me hacía llorar, pues yo era un niño. Bueno, le menciono esto, hermanitos, porque este asunto, este tema de las preferencias existe. Y es muy posible que tal vez hasta a usted le haya pasado en alguna área o con alguna persona cercana a usted. Tal vez alguien que no quería hacerle daño tuvo una preferencia. O tal vez alguien que sí, en verdad le quería hacer daño, pues le causó tristeza y usted sí conoció o conoce que es ser desechado. Conoce el rechazo, pues. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús, varón de dolores, también lo sufrió en la tierra, y aún así, Él murió por nosotros. Y dice la palabra de Dios, verso 22, Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, lo castigaré y lo soltaré. 23, pero ellos insistían a gritos, pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Hermanos amados, ellos gritaban casi, bueno, como lo vemos en otras partes, diciendo, mátalo, mátalo. Pues eso equivalía, crucifícale, mátalo. Y hermanitos, pues la pregunta era, ¿qué habrá sentido nuestro Señor Jesús en su corazón? Era como un cuchillo atravesando su alma, una espada traspasando su alma. Era rechazado por muchos. También, hermanitos, se ha llegado a decir que entre esas multitudes de los que querían verlo muerto, entre ellos es muy posible que había gente que había recibido un bien de él, pero en ese momento no operaba la razón. Tal vez entre ellos había los que habían comido ese pan multiplicado en los 5,000 o para los 4,000. Tal vez entre ellos alguien que había recibido un bien, pero ahora influenciado. Y hermanitos, ahora el consejo da un giro para usted. Nunca vaya a despreciar a nadie sin causa. O sea, que, bueno, esto a mí me ha pasado también, que uno se voltee contra alguien sin causa, solamente por el simple hecho de que alguien le habló mal de otra persona y uno se vuelve contra esa persona y la aborrece y la desprecia, y esa persona se le lastima su corazón y dice, pero a ti, ¿qué mal te he hecho? Bueno, a mí no me has hecho ningún mal, pero me dijeron cosas malas de ti. Eso es injusto, muy injusto. Hermanitos amados, he conocido de lejos, de cerca, recientes y cosas pasadas, gente que dejó de comer palabra de Dios, gente que dejó de ser ministrada porque ya no oyen las predicaciones, ya no oyen la palabra de Dios en boca de uno. ¿Por qué? Porque alguien les habló mal de mí. Y claro que humanamente hay argumento de mi parte. Pues qué mal le hice. ¿Por qué se salen las prédicas? ¿Por qué evita escuchar la palabra de Dios por mi boca?
Y yo siento, hermanitos, en mi espíritu el mismo odio que se me ha llegado a tener. Y por dentro yo medito, pero ningún mal le he hecho. Pero le contaminaron sus oídos, su corazón. Le dijeron algo que supusieron, imaginaron o sintieron o hasta soñaron. Hay gente, hermanitos, que soñó algo y por ese sueño hasta me llegan a odiar o a despreciar o a desconfiar, cuando mi argumento humano es, pues qué mal le hice. Pero el problema no es la reacción en contra mía o lo que yo llegue a sentir. Ese no es el punto. El punto es que la persona deja de comer palabra de Dios y se va apartando, y como ya no tiene palabra, no ha comido, hay debilidad en su humanidad y el diablo se lo puede devorar, comer fácilmente, porque no está fuerte, porque dejó de comer. Y hermanitos, he visto ese desprecio, gente que adrede, incluso hasta jóvenes que de alguna manera, no sé cómo, no sé por qué, me llegan a ver con malos ojos y ya no comen, y adrede no quieren estar cuando yo predico. Bueno, sin embargo, mi corazón delante de Dios y mi conciencia pueden estar tranquilos en decirle al Señor, Señor, ni siquiera sé cómo se llama, no le he hecho nada malo, no he tenido contacto alguno con él o con ella, yo los amo en el amor de Cristo, y si hay esto, pues Señor, es sin causa, y claro que me da tristeza, pero no odio, no aborrezco, no guardo rencor, los amo en el amor de Cristo. Entonces el consejo para ustedes, nunca se deje llevar por esas cosas, como estos que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Pero ¿qué mal les hizo? Ninguno. Nuestro Señor Jesús, Él sufrió estas crudezas, hermanitos. O sea que Él sabe lo que se siente. Por eso Él puede comprenderlo a usted cuando usted ha sido o despreciado, desechado, rechazado, o han preferido a alguien antes que a usted. Ahora, dice el 24, entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Allí ganó la democracia, la mayoría, demoskratos, poder del pueblo. Hermanitos, Él ya no hizo justicia, sino que ya sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Ellos se impusieron y ellos pedían, crucifícalo, mátalo. 25, le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. En verdad, hermanitos, se cumplió la palabra de Dios, de lo que dice el libro de Isaías. Lo voy a llevar ahí al capítulo 53 para que usted recuerde la profecía referente al Señor Jesús. Dice en el capítulo 53 de Isaías. Le voy a leer desde el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Ya ve, Él fue rechazado. Prefirieron a un criminal antes que a Él. Varón de dolores, experimentado en sufrimientos. Su versión ha de decir quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Generaliza a Israel, hermanitos. Israel escondió de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Así, hermanitos, le pasó. 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. O sea, muchos pensaron que era Dios el que lo azotaba.
5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muy bien, hermanitos, esto pasó. También dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Así, hermanitos, padeció el Señor Jesús. No hay dolor, no hay quebranto humano que Él no haya experimentado, hermanitos. Todos los quebrantos en un humano, en toda la existencia del hombre en la tierra, Él los padeció. Así que, hermanitos, Él sabe qué siente cada persona con esta clase de sufrimientos. Así que Él es varón de dolores. Así, hermanitos, era conocido. Varón de dolores, experimentado en quebranto, en sufrimiento. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, a través de tu palabra vemos lo que padeció nuestro Señor Jesús. Prefirieron a un hombre malo que viviera, a Él le tuvieron compasión. Al hombre perverso llamado Barrabás, sí le cumplieron derechos, de Él tuvieron misericordia. Para Él hubo compasión, hubo perdón, pero no con nuestro Señor Jesús. Él fue desechado entre los hombres. A Él lo quisieron matar, pero sin embargo nadie le quitó la vida. Él dio su vida por nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús. Hoy reconocemos tu grande obra, tu grande amor, y siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Te reconocemos, te amamos, valoramos, estimamos todo tu sacrificio, todo tu dolor en la tierra, dolor en el cuerpo, dolor en el alma, dolor en tu espíritu. Señor Jesús, muchas gracias por sufrir nuestros padecimientos. La gente no te prefirió, la gente no te amó, no te estimó en su mayoría. Solo los que creyeron en ti te amaban, pero la mayoría no te estimó. Pero hoy nosotros bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor Jesús. Tú eres nuestro Salvador, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te aceptamos, te abrazamos, te estimamos, te amamos mucho, Señor Jesús. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Ame siempre al Señor Jesús, hermanitos. En verdad Él padeció por usted y por mí todas las cosas, hermanos, que el hombre pudiera padecer, experimentar. Él las sufrió. Amén. Dios con todos ustedes, hermanitos. La paz de Cristo sobre sus vidas.